Hola, muy buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Allá al fondo, la maravillosa zona nororiental de Medellín, pero nosotros estamos al otro lado. Los saludamos desde el Parque Biblioteca León de Grave, aquí en la Comuna 7, en Robledo, y desde aquí vamos a originar nuestro programa. Bueno, buena parte de la programación de Telemedellín hoy, el programa Gente como Tú, a las 2 de la tarde, también se hará desde esta zona. Acompañamos a las comunidades del occidente y especialmente del noroccidente de Medellín. Doctora Fanny Isabel, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y desde aquí, desde Robledo, desde el Parque Biblioteca La Quintana, vamos entonces a emitir el programa de hoy. Como les contaba ayer al final del día, bien interesante, vamos a dedicarnos a hablar de las intoxicaciones alimentarias, pero especialmente en los niños. Este parque biblioteca se caracteriza por la gran cantidad de actividades. Hace no más, doctora Fanny Isabel, un ratico en esta zona donde estamos nosotros, estaban unas parejas de baile haciendo danza folclórica maravillosa. De paso les cuento que la doctora Fanny Isabel me hizo un desplante, la invité a bailar, no quiso, algún día me rogará, ella verá, pero bueno, está bien, después de eso nos desquitaremos. Hablemos entonces del tema que nos convoca hoy en Medellín Ciudad Saludable, en los niños, estos problemas de la intoxicación, especialmente en los niños, y seleccionamos este grupo cuando hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, las ETA o las ETA, las enfermedades. Hablamos de dos poblaciones que son muy vulnerables, los niños y los adultos mayores, y que tienen alto riesgo de intoxicación y de deshidratación. Por fortuna, en el caso de los niños, doctora Fanny Isabel, se recuperan muy rápido, y ese digamos que es el pronóstico positivo. Sin embargo, hay que prestar mucha atención porque la mala selección de los productos, el mal almacenamiento, el transporte, la mala preparación desencadenan todos estos problemas de intoxicación. Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, aquí en el occidente de Medellín, y desde aquí originamos el programa. Exacto, les pido disculpas porque yo ahorita le cambié el nombre, es el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla. Y exactamente, entonces escogimos este tema porque los niños son muy vulnerables, ellos tienen su sistema inmunológico todavía inmaduro y por eso entonces las defensas no actúan tan fácilmente como en los adultos. Una intoxicación alimentaria, es decir, una infección que se transmite por medio de los alimentos que consumen los niños, puede llegar a ser muy grave. El componente de agua en un niño es mayor que en un adulto y por lo tanto sus síntomas como el vómito y la diarrea los pueden llegar a deshidratar de forma más fácil. Hoy vamos a aprender entonces cómo identificar cuando un niño tiene una intoxicación, qué debemos hacer, qué manejo en casa se puede realizar y en qué momento es oportuno llevarlo a una consulta urgente. Además, lo más importante es la prevención, cómo debemos manipular, cocinar, almacenar los alimentos para que no se lleguen a producir estas intoxicaciones que a veces son muy graves incluso se han presentado casos de intoxicaciones masivas que hemos escuchado en los noticieros que llegan a ser muy complicadas. Por eso la invitación de hoy y el esfuerzo principal de hoy en Medellín Ciudad Saludable lo destinamos precisamente a que ustedes con mucha facilidad y rápidamente identifiquen los síntomas, los signos de la intoxicación y saber qué debe hacerse inicialmente en la atención en la casa y, como dice la doctora Fanny Isabel, cuándo es necesario recurrir a los médicos especialistas para tratar estas condiciones. Veamos este informe, el que hemos preparado para contarles en qué consiste este asunto de las enfermedades por intoxicación, especialmente en los niños. Una intoxicación es la entrada de un tóxico al organismo que en ciertas cantidades puede producir un daño a corto, medio o largo plazo. Existen diversos tipos de intoxicaciones que incluyen la vía digestiva, inhalatoria, endovenosa o a través de la piel y mucosas. Una situación de este tipo le puede ocurrir a cualquier miembro del hogar, incluyendo a los más pequeños, que en su deseo de descubrir el mundo toman y se llevan a la boca cualquier elemento que puede hacerlos presentar un caso de intoxicación. Por esta razón, se debe tratar de alejar y esconderle al niño aquellos productos que pueden ser vistosos, pero a la vez nocivos para su salud. Además, es muy importante que todos los miembros del hogar sepan cómo reconocer un caso de intoxicación y qué debe hacerse. Hay que recordar que muchos síntomas dependen de la cantidad de tóxico que haya entrado en el cuerpo, la forma en la que llegó, la edad y el peso, pero en general se pueden encontrar unas señales que nos pueden indicar que algo le está pasando al menor. Sudoración, dolor abdominal, erupción cutánea, afectación del estado general y fiebre.
Si alguna de estas manifestaciones se hace presente, llame a su pediatra o acuda a urgencias. En caso de diarrea, evite la deshidratación del niño, brindándole la suficiente cantidad de líquidos. Si es el caso de una infección inhalatoria, airee la habitación, saque al menor de allí y evite encender fuego o prender las luces. Quite la ropa del niño si ésta se produjo a través de la piel. No trate de inducir el vómito ni de utilizar remedios caseros para disminuir el efecto de la intoxicación. Son múltiples los microorganismos que pueden causar este tipo de infecciones, las bacterias, los virus, los parásitos, y dependiendo del tipo de microorganismo que la produce, entonces se dan los síntomas, se da la severidad y se da el tiempo de incubación. Generalmente pueden ser unas horas, a veces hasta 12 o 48 horas para que se empiecen a presentar los síntomas después de haber ingerido el alimento. Y esta sintomatología, este malestar, la diarrea y el vómito, como lo describían en el video, puede durar de 3 días, incluso hasta una semana. Por eso es tan importante saber cómo manejarlo. Las enfermedades transmitidas por alimentos representan, por lo menos de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de la enfermedad diarreica aguda. Resulta que cada año en el mundo esas diarreas causan la muerte de casi 2 millones de niños. Y por supuesto es una situación que se destaca, que tiene un pico más alto en los países pobres o en vía de desarrollo. Por eso es tan importante prestarle atención al tema del almacenamiento, la preparación, la manipulación, la selección de los alimentos. Y aquí hay un componente fundamental, el agua, que es la vía que permite la preparación de esos alimentos. Aguas contaminadas, por supuesto, serán alimentos contaminados y con ello la generación de muchas problemáticas para nuestras poblaciones, especialmente, como decíamos al comienzo, para los niños y para los adultos mayores. Hoy nos concentramos en los niños para revisar cómo es esta situación y qué debe hacerse. Obviamente esperamos la participación de ustedes. Les recuerdo que estamos en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, en el occidente de Medellín, y ustedes pueden participar muy fácil. 2 líneas telefónicas, 441-2100 y la línea nacional gratuita, la 018.000 414099. Claro, también por las redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, en Facebook estamos como Secretaría de Salud Medellín, y claro, el correo electrónico también para que nos escriban, medellínsaludable@telemedellín.tv. Importantísimo, y lo vamos a recalcar mucho, incluso tenemos un programa dedicado al tema del lavado de manos este próximo viernes. Claro, que ya se celebró la fecha mundial del lavado de las manos, que es fundamental en este tema y en la transmisión de muchas otras enfermedades. Sí, señor, fue el 5 de mayo y lo vamos a repetir varias veces, y hay que tener en cuenta que hay ciertos tipos de alimentos que son más susceptibles de que se contaminen. Por ejemplo, los huevos cuando están sucios con las heces de las aves, las carnes o el pescado por su alto contenido de proteína, si está mucho tiempo por fuera pues de la nevera, no está refrigerado, cuando dejamos el mercado en el carro mucho rato, se pueden descomponer fácilmente y los microorganismos crecen más fácilmente. Entonces hoy vamos a hablar de todos esos punticos que parecieran tan sencillos, pero que pueden evitar enfermedades tan graves, incluso mortales, como lo acabo de decir Felipe, con las cifras tan alarmantes que se dan en el mundo. Lo bueno es que esto es de fácil prevención. Totalmente. Es simplemente adoptar unas medidas higiénicas básicas, elementales, pero muy, muy, muy importantes, y eso es lo que queremos detallar esta mañana en Medellín Ciudad Saludable. Vamos a hacer una pausa institucional corta, rápida, para saludar a nuestro invitado, que es el doctor Hugo Gallego, que es uno de los médicos toxicólogos más reconocidos de Medellín, Antioquia y Colombia. Él nos acompaña en el desarrollo de este tema y es él quien atenderá y responderá las inquietudes que ustedes tienen para esta jornada del programa. Claro que sí, nos vemos. Claro que sí, nos vemos en un momento entonces. Ya regresamos. Por todos los barrios, las comunas, los corregimientos de Medellín. Gente como tú en directo, 13 de mayo desde el barrio López de Mesa, Comuna 7. A las 2 de la tarde. ¿Por qué? En Telemedellín. Aquí te ves. Cuando veo la sonrisa de un niño.
está cayendo en el escenario de ocultar los celos y se vuelve un tema tabú. Lo de los celos se vuelve un tema tabú y en esa medida la gente los quiere esconder. Se vuelve algo de la intimidad, no los quiere sacar. A los celos hay que dejarlos hablar. Y esta emisión se llama El infierno de los celos. Mirate a vos, con ese cuerpo cualquiera diría que sos una mina de esa top. Pero cuando va a ver, viene mina con regalito, espadita a bordo. ¿Cómo ir al more con esas clases de portugués? Ay, eso es aristío. ¿Aló? ¿Qué more? Qué pereza con este mano, ¿cuál more, hombre? Te estaba llamándome a ver cómo vas con esas clases de portugués. Mostriño, me extraña. Tú sabes que yo soy muy calidociño. Ahí vamos, pero usted sabe que es que a mí no me gusta chicanear con eso. Relájate, que vamos bien. No, Pilas Mori, pues que eso es muy fácil, hermano. No me vayas a hacer caer mal. Tú creerte muy cuquiña porque hacer 300 goleciños en fuera del lugariño. Así no es. Chao, concéntrese. En Medellín hay maestros que bailan. Y 5 cruce. Que cantan. 3, 4. Que luchan. Que encantan. Que juegan. Esta es la Torre de Hanoi. Que nos hacen sentir. Conoce sus historias, maestros para la vida. Personas y ejemplos inolvidables. Originamos hoy desde el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, aquí muy cerca de la carrera 80 con la calle 80. Es un punto donde empieza la zona noroccidental de Medellín con una población que supera las 500.000 personas. Estamos en Medellín, ciudad saludable, hasta las 12 del día, pero a las 2 de la tarde también estarán nuestros compañeros de Gente como Tú acompañando a estas comunidades y contándonos mucho de la actividad social, comunitaria, del trabajo que se hace y de cómo viven estas comunidades del occidente y especialmente del noroccidente de Medellín. Hoy hablamos de esas enfermedades que son transmitidas por alimentos, de la intoxicación, especialmente en los niños, cómo identificarlas y cómo tratarlas. Y les decíamos antes de ir a la pausa institucional que nos acompaña uno de los médicos más reconocidos en esta materia, no solo de Antioquia, no solo de Medellín, Antioquia, sino de Colombia, el doctor Hugo Gallego. Doctor Gallego, un placer y un honor tenerlo con nosotros hoy en Medellín, Ciudad Saludable. Buenos días. Felipe, buenos días, doctora, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y muchísimas gracias por la invitación. Las inquietudes que tengan con este tema o con otros incluso. Está la doctora Fanny Isabel, por supuesto, y el doctor Gallego también listo para orientarlos en lo que ellos puedan. Marquen con confianza, 441-2100. Me lanzo con la primera pregunta, doctor Gallego, y es, de este tema se han hecho campañas locales, nacionales, internacionales, porque es una problemática, es un problema de salud pública en el mundo, especialmente, decíamos ahora, en los países en vía de desarrollo. Todavía es muy frecuente, es muy presente, hay alta prevalencia de intoxicaciones en los niños por mala manipulación, mal almacenamiento de alimentos. Sí, desafortunadamente todavía hay una alta prevalencia de intoxicaciones alimentarias y sobre todo con algo que mencionaban ustedes ahora, no tanto el almacenamiento y la forma de cocción, sino lo que tiene que ver con el agua. Por eso en las comunidades algo de lo más importante es que puedan tener un acceso a un agua de buena calidad para evitar la contaminación de los alimentos y que se presenten este tipo de intoxicaciones. Muy bien, doctor. Escogimos pues como el tema en los niños precisamente porque puede llegar a ser más grave. ¿Cuáles son las infecciones intestinales o producidas por alimentos contaminados más frecuentes en los bebés? Bueno, hay
Entonces, dentro de las intoxicaciones alimentarias hay lo que son las toxinfecciones alimentarias, o sea, las que tienen que ver con microorganismos, y que son unas que son directamente por microorganismos y otras por algunas productos de ellos, toxinas que ellos mismos producen. Entonces van a desencadenar lo que es la toxinfección alimentaria. Lo otro es la contaminación del alimento por alguna otra sustancia del exterior. Por ejemplo, si el agua está contaminada con algún metal, con algún plaguicida, o el alimento como tal, y que nos han llegado ese tipo de intoxicaciones. Entonces, dentro de las toxinfecciones alimentarias, de las más frecuentes o los microorganismos que se han visto más implicados en esas intoxicaciones está el Staphylococcus aureus y las toxinas de ese estafilococo. Y también el Bacillus cereus es otro de los que más se implican allí, o sea, son las más comunes, digamos. Hay otras ya en menor frecuencia, salmonelas, hay chiguelas, y hay otros microorganismos que también dan toxinfecciones, y que algunas son mucho más delicadas que otras, es porque implican como alguna alteración o penetración de la mucosa del intestino, y que van a requerir, por ejemplo, fuera de la hidratación y de todos los cuidados, probablemente un manejo antibiótico. Pensando en el tema del agua y las complicaciones que genera el agua no potable, no apta para el consumo humano, ¿esta es una situación que se da más en las zonas rurales que en las urbanas, o eso es indistinto? No, en general en las zonas rurales, pero nosotros acá en zonas urbanas, por ejemplo en las laderas de las montañas y donde no tenemos un buen acceso al agua potable y que las personas pues tienen como esas limitaciones, se presenta entonces la posibilidad de la contaminación del alimento por una alteración en la cocción, o porque fue lavado, por ejemplo, creyeron que lo estaban lavando, descontaminando con el agua, y el agua probablemente está contaminadita. Entonces viene como toda la cadena que se implica para que se pueda presentar la intoxicación. Es frecuente, doctor, también a veces confundir los síntomas de una intoxicación por alimentos con una intolerancia a los alimentos, por ejemplo. ¿Cómo podemos identificar cuándo es intoxicación y cuándo no? Bueno, hablábamos, y ustedes hablaban sobre todo, por ejemplo, en edades extremas, o dos grupos muy importantes, que son los niños pequeños, lactantes, y las personas de adultos mayores, de que empiezan a darse como algunas manifestaciones de intolerancia a algunos alimentos. Por ejemplo, particularmente en la leche, se dan intolerancias en la leche, tanto en los niños, en los lactantes, como en personas mayores. Es mirar como el tipo de alimento que pueda estar relacionado u ocasionando como las manifestaciones, para ver si lo interpretamos como una intolerancia como tal, o realmente debe ser producto de alguna intoxicación alimentaria. Entonces es la relación, como usted lo mencionaba ahorita muy claramente, como hay periodos de incubación de las toxinfecciones alimentarias, que digamos eso es como una diferencia grande cuando el alimento está contaminado por alguna otra sustancia de afuera, que está contaminado con un plaguicida o con un metal o con alguna otra cosa, que las manifestaciones pueden aparecer muy rápidamente después de haber consumido el alimento. En cambio, cuando hay periodos de incubación se demoran 6 horas, 12 a 48 horas las manifestaciones. Entonces un primer punto sería es que si la persona entra en contacto con el alimento y las manifestaciones se presentan muy rápidamente, uno podría sospechar o que está contaminado con algo de afuera, o que hay una intolerancia al alimento como tal. Porque empieza a darle, por ejemplo, náuseas, vómito, y se da como la manifestación de una manera supremamente rápida. Puede acompañarse también de dolor abdominal, pero una de las cosas claves es como el tiempo. Si aparece muy rápidamente, nos puede orientar a que haya una intolerancia por el alimento o que esté contaminado con alguna otra sustancia. Producto de la intoxicación también, doctor Gallego, se pueden presentar coloraciones de la piel, rosetones que llama la gente. ¿Esa es una manifestación de una intoxicación? Porque hay algunos, por ejemplo, sobre todo en productos de mar, y que es muy bueno como aclararle a la gente, sobre todo lo que son los camarones o los langostinos o todo esto, sí. Mariscos en general, ellos acumulan. Mire, una forma de ellos alimentarse es que acumulan, y cuando no son bien lavados, o sea, la venita esa que tienen, si no se lava, ellos tienen acumulación de cantidad de tóxicos y toxinas ahí. Entonces, una de las manifestaciones son las erupciones en la piel. O sea, el tipo de apariciones en la piel de erupciones puede darnos a nosotros la idea de que la persona está siendo
una intolerancia al alimento y que probablemente puede estar relacionado con una intoxicación como tal. O sea, puede ser intolerancia por las sustancias que tiene acumuladas o que tenga algún componente especial que la persona sea alérgica a él, entonces se da una intolerancia al alimento o una intoxicación como tal. ¿Cuáles son los alimentos, doctor, que más comúnmente se ve? Pues nosotros en las consultas vemos mucho la intoxicación pues por el pollo que se descompone tan fácil o por el pescado. En los niños se da más por qué tipo de alimentos. Vea, lo que pasa es que en general, y lo mencionaba usted también ahora, y es los que tengan componentes de proteínas y las salsas que tengan, por ejemplo, algunos componentes lácteos, en fin, o sea, una crema de leche. La mayonesa. La mayonesa que se pueden descomponer más fácilmente, sobre todo si se dejan muy afuera mucho tiempo, o sea, afuera de la nevera. Sí. En general, lo de las proteínas se asocia cuando es una comida para un grupo grande de personas que no alcanzan a refrigerarlo adecuadamente. Por eso es que se dan intoxicaciones que dirán, hombre, se intoxicaron unos niños en una escuela, se intoxicaron. Vea, por ejemplo, esto para darles un dato histórico, pero eso pasó hace 30 años, y es que se intoxicaron todos los niños de las escuelas de Fe y Alegría de la ciudad de Medellín. Hubo más de 1.000 niños intoxicados por alimentos. Pero entonces, mire, preparar pollo para 1.000 niños, entonces no alcanzan a refrigerar adecuadamente, se demoran mucho, entonces eso le da tiempo al microorganismo que fue el estafilococo producir la toxina, descomponer el alimento, entonces cuando ya lo van a consumir, ya el alimento está descompuesto y se dan todas las manifestaciones. Pero esa fue históricamente la intoxicación masiva más grande de la ciudad, ¿o no? Sí, se colapsó el Hospital San Vicente, sistema, claro. el infantil, claro, porque no alcanzamos a atender a los niños en los servicios de urgencias porque era un volumen altísimo, impresionante, pero la clave, y lo mencionaban ustedes ahora, fue la hidratación. O sea, mientras los íbamos hidratando con suerito oral, tal, mientras se podían atender y mirar, ir seleccionando, haciendo el triaje de los más delicados para poder hacer una atención adecuada. Él es el doctor Hugo Gallego, es un médico toxicólogo, experto en todos estos asuntos y nos acompaña hoy en Medellín Ciudad Saludable. Les recuerdo líneas telefónicas para que participen, si así lo desean, 441-2100, y si usted está en otra región antioqueña o del país diferente al Valle de Aburrá y al oriente cercano, puede llamar por una línea que es gratuita, 018 41 40 99. También redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Secretaría de Salud Medellín en Facebook y Medellín Saludable @telemedellin.tv si desean escribir por el correo electrónico. ¿Qué tan delicado, qué tan grave puede ser, doctor Gallego, una intoxicación en un niño? ¿A dónde lo puede llevar? ¿Cómo puede complicar su estado de salud? Bueno, también ustedes ahora en la introducción lo hacían de una manera muy acertada. Lo principal es la deshidratación. Y la deshidratación en un niño es supremamente grave porque tienen una superficie corporal mayor en agua. Entonces tenemos la posibilidad de que haya una descompensación de varios órganos al mismo tiempo. O sea, lo que llaman fallas multiorgánicas. Y esto puede llevar a complicaciones en alguno de los sistemas u órganos de ese niño. Entonces lo principal es la deshidratación, pero pueden llevarse a otras complicaciones como producto de la deshidratación, por ejemplo, compromisos renales, compromisos, o sea, en los riñones, compromisos en algunos de los otros órganos que sean derivados o secundarios a esa deshidratación que se pueda presentar. Doctor, generalmente nosotros entonces enseñamos a las mamás a hidratar pues a los bebés con el suero oral, pero cuando definitivamente pues el bebé no tolera el suero oral, ¿cómo reconoce la madre o el cuidador que debe asistir al servicio de urgencias? ¿Cuáles son los signos como más característicos? Bueno, de los signos más característicos es que se vea con los ojitos hundidos, que de pronto la lengua esté seca, que de pronto se hagan pliegues en la piel, o sea, como la piel arrugadita, porque cuando el niño está deshidratado, uno le toca la pielcita y la piel empieza como a formarle arruguitas y se demoran como para desarrugarse, porque cuando está bien hidratadito, eso es inmediato que la piel regresa a su estado natural o normal. Entonces son como pliegues que se van formando, entonces son signos que le indican a uno que debe
acudir con el niño al servicio de urgencias, porque si no está tolerando el suerito, porque por ejemplo a pesar de que se lo den fraccionado, sigue con náuseas, vomitando y todo esto, pues si la familia, la mamá, el papá, los familiares siguen insistiendo, pues el niño puede llegar a un estado de deshidratación grave con complicaciones como ya las mencionaba. Nosotros estamos en el noroccidente de Medellín, pero más al norte, un poco más al norte, en el municipio de Bello, está Nelson Rúa. Nelson, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, hombre Nelson? Muy bien, gracias. Vale, lo escuchamos. Una preguntita para el doctor. Sí, señor. ¿Qué alimentos no debe consumir uno o en qué alimentos mejor se encuentra esa bacteria Helicobacter? Muy buena tu pregunta, Nelson. No es en qué alimentos esté la bacteria, es precisamente en alimentos que no estén bien lavados, en que tú no tengas bien lavadas las manos, y ustedes ya hicieron énfasis en que va a haber el programa el próximo viernes sobre lo de lavado de manos, es clave. O sea, está demostrado, por eso hay la campaña mundial, de que si se hace el lavado de manos permanentemente, se previene la posibilidad de, no solo de intoxicaciones por alimentos o de pronto de que uno sea colonizado por ese Helicobacter pylori, que es uno de los microorganismos más comunes ahora y que se asocia mucho con la gastritis, sino también que se previenen otro tipo de enfermedades como hepatitis A y otras que pueden ser producto de no lavarse las manos. Entonces no hay ningún alimento que tenga directamente pues relacionado al Helicobacter, sino que tiene que ver directamente es con el lavado adecuado de las manos y con el lavado adecuado de los alimentos. Ahorita en el informe que presentamos al comienzo del programa, que cuando les entregábamos como el contexto del tema que desarrollamos hoy, nos hablaban de unas prácticas que no deben hacerse en la casa cuando se identifica una intoxicación. ¿Qué no debemos hacer en casa cuando uno de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos está intoxicado? ¿Cuáles son las prácticas que no se deben realizar? Bueno, porque agravamos más el problema. Sí, y es válido como para todas las intoxicaciones en general. Claro. Por ejemplo, hay una costumbre de dar una cucharada de aceite de cocina. Sí. No debe hacerse para ninguna intoxicación, absolutamente para ninguna. Eso es una práctica pues muy extendida en la cultura popular hace mucho tiempo, pero no se ha visto. ¿Con cuál objetivo? ¿Por qué se supone que dan esa cucharada de aceite? Vea, ese objetivo incluso le va a decir en los pueblos, y es bueno dar el mensaje porque todavía lo utilizan la parte como del pescuezo de la gallina, que lo llaman la infundia de gallina, que eso es supremamente grasoso, entonces en lugar de dar el aceite, daban eso. ¿Para qué? Porque algunas intoxicaciones, pero la gente no sabe cuáles, algunas intoxicaciones, digamos, la mucosa se protegía o se protege con esa capa grasosa que se formaba en ese momento. Pero, por el contrario, favorece también la absorción de algunos tóxicos. Entonces la persona no va a saber si eso le sirve o no le sirve. Lo otro es que si la persona tiene náuseas o vómito y esa grasa se va para los pulmones, causa un cuadro clínico severo que se llama neumonitis lipoídica, o sea, una neumonitis por grasas, que es supremamente complicada. Entonces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Sí. Doctor, también hay muchos mitos alrededor de la hidratación. Por ejemplo, dar bebidas gaseosas con sabor a manzana o cola y en vez de dar el suerito oral o la simple agua, pues que hidrata mejor. Entonces, qué bueno también transmitirle el mensaje a los televidentes sobre esto. Sí, hay muchas creencias, por ejemplo, que algunas bebidas gaseosas o que algunas bebidas cola sirven para la diarrea. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto, no está demostrado científicamente. Lo que está demostrado científicamente es la hidratación con el suero oral. Si el suero oral no se tiene pues ahí a la mano, en fin, el agua puede ayudar a hidratar, pero ni las preparados con vitaminas, ni una cantidad de hidratantes que hay por ahí, tienen la misma composición que el suero oral, incluso tienen más exceso de azúcares, y si hay una diarrea, por ejemplo, y hay exceso de azúcares en alguno de ellos, pueden agravar la diarrea, porque cuando la persona está intolerante a ese tracto gastrointestinal y uno le da como más azúcar de lo normal, lo que hace es empeorar. Peor la cosa. Sí, exactamente. Sí, señor. Bueno, doctor, lo invito entonces a que veamos, y a todos ustedes también, obviamente, la respuesta. Tranquila, doctora. Me está esta jugando brisa una está mala rica. pasada esta brisa. A que escuchemos las respuestas de los ciudadanos de Medellín cuando les preguntamos cómo creen que se producen las infecciones alimentarias en los niños. Vamos a escuchar las respuestas entonces.
con una excelente manipulación, verificando las fechas de vencimiento en los productos también, enseñándole modales como de lavarse las manos antes de consumir cualquier alimento. Los alimentos hay que conservarlos de acuerdo a como dicen las instrucciones y comprarlos en lugares que sean autorizados, lugares de alta confianza. Desinfectando todo con blanqueador, todo bien aseadito, no dándoles comidas que lleven pasadas. Comprando marcas referidas y mirando la fecha de expedición. De pronto de los alimentos de que no estén vencidos, de que de pronto que lo que vaya a consumir sí sea apto para ellos, como los dulces que a veces vienen como contaminados o algo, entonces es mejor saber qué es lo que comen. Ya con un niño tiene que ser la mamá o un adulto mayor que obviamente que le diga a él, esto no se puede comer, hay que mirar la fecha de vencimiento, ¿cierto? Porque hay inclusive a uno también le venden productos que ya están vencidos. Primero yo sé que las verduras hay que lavarlas muy bien antes de cocinarlas. Y todos los alimentos que se vayan a preparar deben de estar pues en buenas condiciones. Se puede prevenir lavando bien los alimentos, sabiendo dónde uno los compra y viendo y cocinándolos bien. Buenas recomendaciones nos entregan hoy los ciudadanos y nos aportan a este tema, y 3 de ellos hicieron énfasis en un asunto que es bien importante y a veces descuidamos. Aquí hemos tocado varias veces el tema de revisar la etiqueta nutricional, pero ellos nos hablaban de revisar la fecha de vencimiento y a veces no tenemos esa cultura. Por ejemplo, yo descubrí hace muy poco que las gaseosas tienen fecha de vencimiento y nunca la miraba, y hay que mirar esa fecha de vencimiento para mirar si ese producto está apto todavía para el consumo. ¿Qué opina, doctor Gallego, de esas respuestas de los ciudadanos? No, unas respuestas supremamente adecuadas, muy pertinentes. Por ejemplo, lo del énfasis en las fechas de vencimiento es muy importante. Algo también que mencionó alguna de las personas es en los enlatados, y que aquí es muy bueno hacer el énfasis también, es mirar que en los enlatados no estén abollados, o sea, hundidos o de pronto embombados, porque hay otro de los microorganismos que se llama el Clostridium, que se aprovecha y desarrolla las toxinas y altera el alimento en esos enlatados que están sobre todo muy embombados. Entonces, para que tengan en cuenta fechas de vencimiento, abolladuras o embombamientos en los enlatados. Marta Zuluaga está en Belencito. Marta, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Por aquí felices en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla. ¿Cómo está Belencito a esta hora? Muy bien. Bueno, su pregunta. A ver, ¿qué tan...? Yo lavo los alimentos, o sea, las frutas y las verduras, las lavo con una esponjita con límpido y jabón. Uh-huh. Y pues luego las hago bien, entonces a veces soy como con duda o a veces las echo de pronto en agua y les echo unas goticas de límpido. ¿Sabes? Mucha gente me dice que no, que de pronto estoy pues es causando un problema, pues que porque de pronto eso puede afectar más adelante la salud de los niños o la mía o la de nosotros, pues no sé. Pero entonces yo soy muy escrupulosa pues porque yo me imagino que todo eso pues lo tocan muchas personas y de pronto no tienen pues como las manos bien limpias. Entonces por eso yo soy pues como echándole límpido a todo. Entonces no sé qué problema pueda traer más adelante. Muchas gracias, Marta, pero esa práctica de lavar frutas, verduras, hortalizas es muy importante para este tema, pero ¿hasta dónde es el punto, doctor Gallego, que no estemos exagerando ya con este asunto? No, a doña Marta es bueno decirle que está muy bien que tenga sus precauciones con respecto de las frutas o verduras, lavarlas muy bien, pues ella las lava con el hipoclorito y con el jabón, pero hay que enjuagar supremamente bien para que no queden residuos, porque pueden empezar a dar como irritaciones gastrointestinales. El hipoclorito, por ejemplo, se ha utilizado en las áreas rurales, unas pequeñas gotas para descontaminar algunas aguas, pero ya no se utiliza mucho. Entonces hay como una práctica también de lo cultural que está como está originada en esto. Entonces lo más importante es que lave muy bien frutas y verduras, pero que no nos vamos
por ejemplo, al extremo de utilizar demasiado estos productos que no vayan a quedar residuos. No va a alcanzar a intoxicarse, pero sí puede empezar a causar como irritación. Por ejemplo, el hipoclorito o límpido irrita un poquito el tracto gastrointestinal. Esa es una de las intoxicaciones comunes que tenemos en los niños. Cuando dejan el límpido o hipoclorito debajo de las posetas, lavaderos, y los niños no saben y se lo toman, es una intoxicación supremamente frecuente, y lo que más encontramos son irritaciones de tracto gastrointestinal. Entonces, hay que lavar muy bien los alimentos y no dejar absolutamente ningún residuo de estas sustancias que utilizan. Muy bien, doctor. ¿Y cuando la intoxicación se da por estos plaguicidas o por estos químicos que se utilizan en algunas verduras o en algunas frutas? Por ejemplo, yo he escuchado sobre las fresas que tienen una importante capacidad de captar pues como todos estos plaguicidas, y que es muy difícil a veces de quitarles esa contaminación. ¿Esas intoxicaciones podrían llegar a ser más graves, de síntomas más crónicos? Sí, es una pregunta muy importante porque miren, desafortunadamente algunos productos y algunas frutas, por ejemplo la fresa, la mora, necesitan ser muy fumigadas para combatir toda esa cantidad de plagas. Entonces son productos que parte de esos plaguicidas pueden penetrar dentro de la fruta. Entonces se pueden presentar algunas manifestaciones. Que hay que advertirle a las personas, hay que lavar supremamente bien y hay que mirar que no se presenten como manifestaciones o síntomas, porque de pronto si es un niño y le damos una fresa o le damos una mora y empieza a presentar manifestaciones, sobre todo, por ejemplo, salivadera, sudoración, coliquito, náuseas, vómito, diarrea, eso es un indicio de que puede haber presente un plaguicida, y eso es como un cuadro inicial de una intoxicación, pero por esas sustancias que penetraron ahí en la fruta. Volvamos a Bello, doctora Fanny Isabel. Están participando mucho. Qué bueno. Qué rico. En Bello entonces está Miriam García. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Miriam, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, por acá recuperándome de una enfermedad, pero estoy contenta de estarlos escuchando. Doctor, le quería hacer una pregunta que me tiene muy inquieta, porque he escuchado, o alguna vez le hice una pregunta a un productor de alimentos, pues, o de los que reparten los alimentos, que después de la fecha de vencimiento este producto se puede consumir, así tenga un mes de vencido. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, que hasta el mes se puede consumir, aún estando vencido. Bueno, es una pregunta supremamente importante. No es recomendable tener asumir esa recomendación que le hizo ese productor de alimentos, porque es que los alimentos en general, cuando son preparados, se colocan los aditivos, los estabilizantes, en fin, y se hace como un promedio de qué estabilidad puede tener con esos aditivos, en fin, para que pueda durar el alimento. Y si bien puede que alguno no se haya descompuesto después del mes, alguno de pronto después de esa fecha de vencimiento pueda tener alguna alteración, el mismo producto o por las mismas sustancias que hacen presencia allí. Entonces la recomendación en general es que si hay fechas de vencimiento que ya han pasado o han sucedido, es mejor no consumir esos alimentos. Doctor Gallego, la recuperación de un paciente, en este caso de un niño, ¿depende del parásito, la bacteria, el virus que generó la intoxicación? ¿O es un tratamiento más o menos similar que tiene que ver con la hidratación? El primero, lo que les decía, el primero es la hidratación. Hidratar bien los pacientes, en general, por ejemplo, la que es por estafilococo áureo, todo eso es autolimitada. Autolimitada es que si hidratamos bien al niño, en 2 días está nuevamente recuperado, y esa es una de las cosas que tienen los niños, se recuperan muy rápidamente, así como se nos enferman, se recuperan muy rápidamente. Pero hay otros que son más delicados y que requieren, por ejemplo, de antibióticos y de un tratamiento un poco más intensivo para que no tengamos complicaciones. No hemos mencionado el cólera, por ejemplo. Claro. El cólera, sobre todo en las regiones costeras o en los pueblos o municipios que es cercano a la costa, son 10, 20 deposiciones en 1 hora, o sea, diarrea permanente. Entonces la deshidratan, y el cólera necesita una hidratación agresiva y además necesita antibiótico para tratarlo. Entonces depende como del microorganismo también cuál va a ser el tratamiento más adecuado para eso. Muy bien, entonces vamos a un pequeño corte institucional, pero seguimos hablando de intoxicaciones alimentarias con el doctor Hugo Gallego. Nos vemos en un momento.
por todos los barrios, las comunas, los corregimientos de Medellín. Gente como tú en directo 13 de mayo desde el barrio López de Mesa, Comuna 7. A las 2 de la tarde. ¿Por qué? En Telemedellín. Aquí te ves. Cuando veo la sonrisa de un niño en su carita, ya a este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú. No más indiferencia, hablamos paso a la... Está cayendo en el escenario de ocultar los celos y se vuelve un tema tabú. Lo de los celos se vuelve un tema tabú y en esa medida la gente los quiere esconder. Se vuelve algo de la intimidad, no los quiere sacar. A los celos hay que dejarlos hablar. Y esta emisión se llama El infierno de los celos. ¿Querés saber por qué vine hoy acá? Yo necesito pensarlo un poco más, pero sola. Si siente la necesidad de llamarme, puede hacerlo a cualquier hora. Cuando yo era niño, yo siempre hacía fonomímicas y cantaba. El dolor ya fue lo que me hizo cambiar de parecer. Tenía esa convicción desde pequeña. Ser una mujer moderna en Occidente y a la vez ser guayú. Los signos y síntomas de una intoxicación alimentaria van a depender como de dos cosas importantes que son la cantidad de alimento que consume el niño o la persona que esté contaminado, ¿cierto? Y la cantidad de agente patógeno contenida en ese alimento que consume el niño. Entonces, dependiendo de esas dos cantidades, por decirlo así, que consuma el niño, va a ser desde un simple brote, un cólico o retortijón o un vómito y diarrea. Debemos asistir a donde el médico, reportar el caso en caso de que sea un niño institucionalizado. ¿Para qué? Para hacerle trazabilidad al alimento y mirar de dónde viene la intoxicación. No producir el vómito, no dar remedios caseros, sino simplemente mantener el niño hidratado si tiene vómito y diarrea. Y si no, simplemente vamos donde el médico a ver qué es lo que ocurre. Una intoxicación se previene siguiendo ciertas reglas de higiene y manipulación de alimentos. El lavado permanente de los alimentos y de las manos del manipulador. Completamente higiénico el sitio donde se manejen los alimentos. No pelar alimentos y encima picarlos, porque eso está haciendo una contaminación cruzada y contamina el alimento. Fuera de eso, la persona debe estar muy limpia, no toser sobre los alimentos, mantener los alimentos lavados, mantenerlos almacenados adecuadamente, de acuerdo al tipo de alimento, ya sea refrigerado o no, congelado o no, en los sitios adecuados para ellos. Y esta era nuestra sección Salud en el Hogar. Ahí escuchábamos a Fanny Mejía, mi tocaya, nutricionista y dietista, y nos estaba haciendo un recuento muy importante de cómo se previenen las infecciones por intoxicación alimentaria. Y repetía múltiples veces cómo lavar adecuadamente los alimentos y lavarse las manos en todo este proceso de preparación, y al servirlo va a evitar estas enfermedades que pueden ser tan complicadas en los niños. Los martes recuerden que Telemedellín saca algunos de sus programas para acompañar a las comunidades. Es uno de los principios y de los objetivos que como canal tenemos. Por eso hoy estamos en el noroccidente de Medellín. Ahorita a las 2 de la tarde, gente como tú, porque por aquí vivimos
muchos que somos como tú, gente como tú, a las 2 de la tarde en Telemedellín desde el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla. Doctor Gallego, esos productos comerciales que se consiguen en las farmacias, en los súper y los hipermercados para el tratamiento domiciliario de la intoxicación, ¿son buenos, son confiables? ¿O es mejor tal vez preparar un suerito casero o algo así? No, ahora hay una cantidad de tratamientos que han sido elaborados o medicamentos elaborados con base en algunos microorganismos para restablecer la flora intestinal. Entonces, deben ser, eso sí, recomendados por el médico, por el pediatra, porque cada uno tienen componentes diferentes de los principios activos o de los microorganismos de los cuales los originan para ir restableciendo esa flora intestinal. Entonces, los productos pueden ser buenos y recomendables, pero no deben ser autoformulados, sino que deben ser primero, el niño debe ser evaluado por el médico, por su pediatra, y ya luego miran cuál de ellos puede ser recomendado, pero obviamente eso no va a reemplazar el suero, porque el suero tiene una función importantísima que es la hidratación. Esos otros medicamentos que están muy en boga hoy en día son para ir restableciendo nuevamente la flora intestinal que se afecta o se altera cuando se dan este tipo de intoxicación. Enfatizo un poquito la pregunta y la respuesta para esto. ¿Usted considera que siempre es necesario por intoxicación, por alimentos, por aguas contaminadas, consultar al médico o en algunos casos puede darse un tratamiento, una asistencia domiciliaria? No, hablábamos ahora de la deshidratación como algo de lo más clave en el cuadro agudo de la intoxicación por alimentos, tanto en niños como en personas de adultos mayores. Entonces es mejor consultar para que se pueda evaluar si esa intoxicación está solo limitada a una deshidratación o se presentan algún otro tipo de complicaciones mayores. Usted ahorita en el BTR, cuando empezaron al principio del programa, mencionaron la fiebre. Normalmente la fiebre no acompaña una intoxicación alimentaria que no esté complicada. Entonces si hay fiebre y cuando el sujeto está deshidratado a veces no le sube la fiebre. Entonces hay que hidratarlo para poder que aparezcan algunos signos y síntomas. Entonces sí es mejor consultar para que pueda ser evaluado adecuadamente. Y qué bueno también, doctor, recordarle pues a los televidentes que no todo diarrea, no toda infección intestinal requiere antibióticos. A veces las mamás se molestan un poquito si en la consulta uno les dice vamos a manejarlo con suero, vamos a manejarlo con analgésicos y vamos a vigilarlo, porque en gran mayoría las infecciones son por virus y por parásitos y ahí los antibióticos no sirven. Claro, yo estaba hablando de la intoxicación alimentaria, pero hay una cantidad de manifestaciones que es de la enfermedad diarreica aguda, que en la gran mayoría de los casos son por virus, no por bacterias. Entonces las bacterias necesitan antibióticos, pero las infecciones por virus no necesitan antibióticos. Solo el manejo sintomático del cólico, la deshidratación o la asistencia sintomática de todo esto para que se pueda resolver el cuadro. Y algo muy importante, doctora, y es que ojalá consulten para que le recomienden el antibiótico y no utilizar esos famosos matrimonios que utilizan que le recomiendan en las farmacias, que le recomiendan 1 o 2 dosis de antibióticos. Por favor, que no hagan eso porque se crea la resistencia a los antibióticos, finalmente no les sirve y se puede agravar el problema. Después de la intoxicación, ¿cómo recuperar la alimentación en los niños? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de alimentación deben recibir los menores que han padecido una intoxicación y tal vez una destrucción de toda esa flora intestinal? Sí, está alterada la flora, entonces lo que mencionábamos ahora, o sea, la alimentación tiene que empezar a ser una alimentación balanceada en carbohidratos, en proteínas, en sus grasas, y debe ser una alimentación que comienza a ser blanda inicialmente para que la vaya tolerando y posteriormente ya cuando se va restableciendo la flora, que la flora se puede restablecer solita también, o sea, o con los medicamentos que están ahora en boga pues y que se están formulando, pero también se puede restablecer de manera paulatina y se va implementando entonces la alimentación poco a poco. O sea, el paciente o la persona va dando la pauta de cómo va tolerando el alimento y cómo se va restableciendo, pero no se deben empezar, por ejemplo, con comidas muy condimentadas, muy abundantes, muy grasosas, muy con grasosas, mucho azúcar. Sí, porque entonces no vamos a dejar mejorar esa persona. Y si hay cuadros que persisten
por ejemplo, 8 días, 15 días, una diarrea, ya tenemos que mirar otras causas, que por ejemplo se desarrollan intolerancia a los azúcares. Entonces hay que mirar a ver que no haya una intolerancia a los azúcares, una intolerancia a la lactosa. Entonces ya se empiezan a descartar otras enfermedades que pueden aparecer concomitantemente con esto. Bien. Dentro de los grupos más vulnerables, pues hoy nos dedicamos a hablar de los niños, pero también se encuentran las mujeres en embarazo o aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como los diabéticos. También son más susceptibles de sufrir este tipo de intoxicaciones, y los manejos prácticamente son iguales, doctor, ¿o tienen alguna diferencia? No, los manejos son iguales, pero por ejemplo mujeres en embarazo y en los diabéticos a mí me parece importantísimo porque ahora hay una alta prevalencia de diabetes también. Entonces, en los diabéticos, sobre todo, el mirar la enfermedad que se puede ocasionar en un momento determinado por el cuadro gastrointestinal, porque eso les va a descuadrar en todo su organismo toda la regulación de los sistemas y les pueden dar acidosis importantes y eso complicarle el cuadro como tal. Y algo también que quiero llamar la atención para que lo tengan en cuenta, a veces algunos de los medicamentos que les dan para la diabetes producen diarrea. Particularmente hay uno que es la metformina, que es muy común para utilización en los diabéticos. Entonces, el diabético que de pronto esté utilizando metformina y que tenga episodios de diarrea con frecuencia, que consulte a su médico, que de pronto puede ser un efecto secundario del mismo medicamento con el que le están tratando la diabetes. Si me lo permiten, hoy hemos aclarado insistentemente que el tema lo dedicamos especialmente a los niños. La doctora Fanny Isabel acaba de preguntar por las mujeres en embarazo, pero me gustaría por lo menos hacer una pregunta de orientación a los adultos mayores, porque a diferencia, doctor Gallego, de los niños que se recuperan rápidamente, que responden muy bien a los tratamientos, a veces los adultos mayores se nos complican y es difícil sacarlos de ciertos cuadros. Hay manejos especiales para el caso de estas personas, y me refiero ya a personas muy ancianas que superan los 75, los 80, 85 años de edad. ¿En ellos puede ser más complicado una intoxicación? Sí, la deshidratación, por ejemplo, y la intoxicación en esas personas mayores es supremamente delicada porque ellos tienen menos cantidad de agua. Entonces un volumen que pierdan los descompensa a todos los niveles. Pero también es frecuente encontrar que puede haber compromisos del sistema nervioso central en ellos. O sea, ellos pueden empezar a hablar bobadas, a desorientarse, y ese puede ser una manifestación inicial de que la deshidratación está siendo importante en esa persona en un momento determinado. Entonces, que empiecen, por ejemplo, con una diarrea con vómito y que empiecen desorientaditos, hay que estar muy atentos porque ahí se está complicando esa intoxicación. Y lo otro es que ellos son muy susceptibles de la bajada del calcio, del potasio, de todo esto que se pierde en las diarreas o en el vómito, y empiezan a darse en otras manifestaciones como mucha debilidad, postración, empiezan a postrarse, quedarse en la cama, y esto va empeorando entonces los cuadros. Así que muy atentos a estas personas de adultos mayores cuando se presente un cuadro de esta naturaleza. Yo quiero aprovecharlo, pues, doctor, y preguntarle también por la frecuencia del antiparasitario en los niños, porque para la mamá se vuelve casi que importantísimo mandar vitaminas y purgantes para los niños, y a veces no es prudente en ciertas edades. Entonces también qué rico aclararle esta parte. Sí, a pesar de que nosotros manejamos como endémicamente una cantidad de parásitos, o sea, parásitos gastrointestinales, es lo más recomendable es como hacer los controles y los chequeos por lo menos anuales del coprológico y esto para ver si hay realmente presencia o no, y si se amerita o no hacer una purgada a las personas adultas o a los niños. Pero hay que tener mucha precaución en esas purgadas como a ciegas, sobre todo en los niños menores, porque ninguno de los medicamentos que actualmente hay en el mercado son inocuos o inofensivos para ellos. O sea, pueden darle reacciones adversas y reacciones fuertes. Entonces es mejor estar seguros con un examen coprológico si hay presencia de los parásitos para poder hacer un tratamiento adecuado. Le pedimos, doctor Gallego, ya al final un favor, y es que como lo hicimos ahorita con la doctora Fanny Mejía, recojamos algunos de los elementos más importantes de este tema, manera de recomendaciones finales, útiles, prácticas para nuestros televidentes. Bueno, recomendaciones finales es lavarnos muy, muy bien las manos, lavar muy juiciosamente los alimentos, sobre todo lo que son frutas y verduras. Lo mencionaba también ahora la doctora Fanny, de
por ejemplo, no toser encima de los alimentos, no estornudar encima de los alimentos, que si nosotros pelamos un alimento y se va a partir, entonces mirar y tener la precaución de volverlo a lavar, ¿sí? De distinguir olores o colores diferentes en los alimentos. Si uno distingue un olor que no es el del alimento o un color que no es el normal de ese alimento, abstenerse de consumirlo. Que si se van a preparar alimentos, que no haya mucho tiempo entre la preparación y el servir el alimento y consumirlo, porque ahí es donde se dan las mayores posibilidades de que se contaminen los alimentos por las toxinas de las bacterias que pueden estar presentes. Un asuntico de cocción finalmente, pensando especialmente en los niños, las carnes y especialmente la de res, esos términos azul y medio, ¿recomendable en los niños o no, por la falta de cocción? No, y en la falta de cocción, ustedes saben, nosotros tenemos algunos riesgos de algunas carnes que pueden estar contaminadas con otros tipos de parásitos y que los parásitos se morirían adecuadamente si se cocinan bien. Entonces esos términos hay que dejarlo para personas adultas y que les guste pues este tipo de carnes en ese término, pero para los niños es mejor o no es recomendable que se den estas cocciones pues de término azul y términos medios en el caso de las carnes. Muy bien, doctor. Entonces, en esta introducción también en la alimentación complementaria, hay algunas mamás que tienen dudas cuando inician la leche, y la leche también pues puede causarles mucha, a veces, intolerancia. Debe ser leche de fórmula, idealmente, la que se debe escoger. Sí, en general sí, porque la leche, por ejemplo, la leche de vaca, lo que pasa es que es la más económica, la más barata, pero obviamente tiene muchas proteínas y son proteínas que a veces son alergizantes para los niños. Entonces, sobre todo, niños que tengan un fondo alérgico, que sean muy atópicos y todo esto. Hay que mirar qué tal es la tolerancia a la leche. Sí, a ver si la toleran para poder continuar con ella. Si no, hay que mejor recurrir a las leches de fórmula y que muchas de ellas están pues viniendo hipoalergénicas, o sea, con algunas proteínas pero que tienen menor reacción a alergias de esas proteínas. Doctor Gallego, muchas gracias por estar con nosotros en el programa hoy. A ustedes muy amables por la invitación. Bueno, doctora Fanny, mañana a las 11 otra vez. Sí, señor, otra vez a las 11 de la mañana, un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la medicina hiperbárica, es el uso del oxígeno pues en medicina a alta presión. Gracias, doctor, qué rico que está aquí ayudándome. Entonces mañana va a ser el tema, nos vemos a las 11 de la mañana, que pasen feliz tarde. Viene más programación, el noticiero y demás, y a las 2 de la tarde recuerden, desde acá, gente como tú. Chao.